Dios nos ha bendecido. Toda esta semana podemos ver que a pesar que algunos hemos pasado por ciertas luchas, ciertas aflicciones, pero sabemos que en toda aflicción nunca estamos solos, sino que Dios está ahí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Vamos a pedirle hoy al Señor nuevamente que Él siga hablando a nuestros corazones y que Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando. Hemos recibido saludos desde Houston, Chicago, Los Ángeles, donde hermanos, amigos, ¿verdad? Tienen a bien a conectarse con nosotros y para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así es que pues mandamos saludos a todos nuestros amigos por allá, nuestros hermanos, y también en otros lugares que también por la gracia de Dios pues podemos llegar a ellos, y el evangelio está siendo proyectado, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos este gran privilegio, Señor, de poder estar aquí. No todos, Señor, pueden estar aquí, solamente aquellos que tú has llamado, Señor. Muchas veces hacemos planes, hacemos propósitos, pero realmente el que decide las cosas eres tú, mi Señor, porque eres el Dios soberano. Te doy gracias por los que hemos vencido para estar aquí, un lugar tan especial donde tu presencia nos abraza, donde tu palabra nos fortalece, donde tu palabra cada día nos aumenta la fe al oír el mensaje de tu palabra, el mensaje del propósito que tienes para con cada uno de tus hijos, Señor, no solamente en este lugar, sino en todos aquellos lugares que se reúnen para adorarte. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo esté encarnando la palabra en los corazones de todos aquellos que tienen a bien escucharnos y a conectarse, Señor, en esta transmisión. Yo te ruego en el nombre de Jesús que los bendigas y así, Señor, sean bendecidos y sean enriquecidos con esta llenura espiritual de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia en la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 20. Seguimos con el propósito de hablar sobre los verdaderos discípulos. Entre paréntesis, póngale los verdaderos cristianos o los verdaderos creyentes. Hoy vamos a hablar la parte número 2. Pero el tema en especial le puse por nombre las demostraciones del verdadero arrepentimiento. Ya vimos el arrepentimiento, pero ahora vamos a ver el verdadero arrepentimiento. Esto significa, ¿verdad?, que no todo aquel que dice yo me he arrepentido de mis pecados y he recibido a Cristo, vamos a creerle, sino se cree lo que se dice a través de las obras, a través de las acciones, a través de todo aquello que produce realmente un verdadero arrepentimiento. Y la pregunta es obvia: ¿cómo podemos nosotros describir el arrepentimiento de lo que habla aquí la Biblia? La Biblia nos da la respuesta y dice que el arrepentimiento es un proceso que muchas veces ese proceso causa dolor. Es doloroso el arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento que es doloroso es el que lleva al perdón y a la paz duradera. El verdadero arrepentimiento. Por eso, si alguien dice yo me he arrepentido de mis pecados y sigo a Cristo, pero no hay un dolor realmente que lo lleva a tener una paz duradera, ese no es un arrepentimiento genuino o verdadero. De acuerdo a la Biblia, nos enseña y nos dice que un verdadero arrepentimiento trae o requiere un cambio en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio en el corazón, también hay un cambio en nuestra conducta.
no podemos decir que nuestro corazón ha cambiado mientras nuestra conducta sigue igual que antes. Entonces, la Biblia es muy clara y muy directa, que cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero, hay un cambio en el corazón. Y ese cambio cambia nuestra conducta. Un verdadero arrepentimiento implica un cambio de mente, cambio de corazón y conducta. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Pero Lucas 6:45 se lee así, y aquí habla Jesús. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. De la abundancia del corazón. Entonces, lo que está almacenado en el corazón es lo que produce la boca, es lo que se habla, es lo que es lo que sale a relucir. Si en el corazón hay cosas buenas, vamos a hablar cosas buenas. Pero si en el corazón hay cosas malas, eso se va a reflejar a través de nuestras acciones, a través de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos. Jesús dice que un hombre moralmente que es puro o bueno y espiritualmente sano, este hombre tiene un verdadero arrepentimiento que lo ha llevado a tener un corazón sano, puro. Y cuando es así, esa persona dice que puede dar bendiciones para otros. ¿Por qué? Porque del buen tesoro de su corazón está bendiciendo. Bendice en palabras, bendice en acciones, bendice en muchas formas. Por otra parte, un hombre básicamente que es impuro saca todo lo malo que hay en su corazón. Un hombre que no es arrepentido verdaderamente, que no tiene un arrepentimiento genuino, es un hombre malo, es un hombre aún perverso, es un hombre capaz de ofender, es un hombre capaz de herir a quien sea. Muchos profesan ser discípulos, entre paréntesis, ser cristianos. Pero la pregunta es, ¿serán nacidos de nuevo? ¿Cómo puedo yo saber que esa persona que profesa ser discípulo de Cristo, que profesa ser cristiano realmente, cómo puedo saber que esa persona realmente nació de nuevo? ¿Cómo? Por las obras, por los frutos. Hay personas que piensan que son salvas solo por haber hecho la oración de fe en un evento cristiano, en algún momento de su vida. En una investigación, al estar haciendo esta serie, me encontré con una información de la revista cristiana a Americanos Cristianos en Estados Unidos. Y esa revista, la información que trae, dice que hay 305 millones de personas, de las cuales 250 millones profesan ser cristianos. Pero de esos 250 millones que profesan ser discípulos de Cristo, que profesan ser cristianos, solo 134 millones son los que asisten regularmente a la iglesia. La pregunta es, ¿qué piensan los demás, que son 116 millones que profesan ser cristianos? ¿Y dónde están ellos? Esos están ocultos, están en la secreta, y son los llamados cristianos llaneros solitarios, donde ellos piensan y dicen que no es necesario
congregarse en una iglesia porque dicen ellos ahí son puros hipócritas. Y dicen, no es necesario que yo vaya y me congregue, con que yo crea en Dios es más que suficiente. Dice, porque Dios conoce el corazón. Ahí sí, Dios conoce el corazón y Dios sabe que no te has arrepentido. La pregunta es, ¿cuántos serán verdaderos discípulos? ¿Cuántos viven realmente como cristianos de esta información? Cada año en esa misma revista dice que se abren 1,500 iglesias evangélicas nuevas, pero cierran 4,000 al año. Ahora, los católicos piensan que por haber sido bautizados en su niñez, ellos piensan que son salvos. Y ellos se aferran a eso porque así le enseñaron. Dice que ese bautismo les salva. Pero regresando aquí a México, según la INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, dice que solo el 26% de las personas que profesan la fe católica asisten regularmente a la iglesia. ¿Verdad? Muchos dicen, yo soy católico pero nunca voy a misa. No, nunca asisten. Pero ellos dicen que son católicos y dicen que son salvos porque fueron bautizados cuando eran niños. La pregunta, ¿cuántos de esos católicos serán nacidos de nuevo? Usted tiene la respuesta. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de los verdaderos discípulos? De los verdaderos creyentes, de los verdaderos cristianos. Santiago 2:14. Veamos cuáles, la Biblia nos dice todo de lo que queramos saber. Se lee así Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago aquí nos dice que está una persona o una persona que tenga fe en realidad, que dice, yo tengo fe. Él dice, tiene, pero ¿cómo se puede afirmar esa fe que dice que esa persona tiene? A través de las obras. La fe aquí está hablando en el sentido amplio de aceptar las verdades del evangelio. Muchos dicen, yo tengo fe en Dios, pero cuando se les presenta el evangelio, ellos rechazan el evangelio, no creen en el evangelio. Entonces la pregunta es, ¿será una fe genuina? La respuesta es no. Cuando alguien tiene fe, acepta la palabra, acepta el evangelio. Pero cuando alguien no tiene fe, carece todo el tiempo de cualquier evidencia externa de la fe que alega tener. Entonces, la Biblia dice que la ausencia de la fe verdadera que lleva al arrepentimiento hará también ausencia de obras. Y obra aquí se refiere a actos de compasión y a toda conducta justa que va conforme a la palabra de Dios. Pablo dice, el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Entonces, debemos tener ambas cosas, fe y también obras. Pero aquí las obras, ¿qué son? Las obras, dice la Biblia, que son la prueba de que el arrepentimiento, mi arrepentimiento, fue genuino. Es lo que dice. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. La carta de Santiago, aleluya, el capítulo 2, versículo 15 al versículo 18 dice, si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí somos llevados a dos personas. Una no tiene el sustento diario, no tiene ropa, no tiene para comer. Le falta todas esas cosas. Pero la otra persona dice que tiene ambas cosas. Pero esta persona que tiene ambas cosas no está dispuesta a compartir de lo que tiene con aquel que no tiene. Y profesando una gran generosidad, la última dice a la primera: ve, ponte algo de ropa y tómate una buena comida. Pero no desembolsa su cartera para decir: ven, cómprate, llénate, sáciate, cúbrete. ¿De qué sirve? Esta persona ni siquiera no mueve un dedo para que esto sea posible, para ayudar a aquel que no tiene nada. Y la pregunta es: ¿de qué sirven estas palabras que además se le diga: ve y come, ve y vístete? La Biblia las considera como palabras inútiles, que no dan satisfacción al hambre, ni tampoco sirven para abrigar el cuerpo de aquel que está con frío. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Una fe sin obras no es verdadera, es falsa. Es solo cuestión de palabras, nada más. Ahora, algo muy importante. El apóstol Santiago no está diciendo aquí que seamos salvos por la fe más las obras, no. Lo que Santiago está enfatizando aquí es que no somos salvos solo por una fe de palabras, sino que aquella clase de fe que resulta en una vida de buenas obras. Lo diré en otras palabras. Las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto de la salvación. Entonces, un arrepentimiento genuino traerá efectos. Se mostrará la salvación verdadera a través de las acciones que estamos haciendo de bendecir, de ayudar al prójimo. Calvino, uno de los reformadores de la iglesia, lo expresó de esta manera muy sencilla. Dijo: somos salvos por la fe sola y no por una fe que queda sola. O sea, va acompañada con obras. Entonces, la verdadera fe y las buenas obras son inseparables. La Biblia nos enseña que la verdadera fe y las buenas obras van juntas. Santiago nos muestra esto por la sencilla razón, dándonos un fragmento o una parte de un debate entre estas dos personas que ya hablamos. El primero, que está genuinamente salvo, es el que habla. El segundo es un religioso que dijo tener fe, pero no demuestra su fe mediante buenas obras. El primer hombre, de manera correcta, habla y dijo: tú dices que tienes fe, pero no tienes obras para que puedas demostrarla. Entonces, en un verdadero arrepentimiento lleva frutos visibles
Y la fe se demuestra en una vida de obras, en una vida de acciones. Dijo, muéstrame que tú tienes fe. Sin una vida de buenas obras, no puedes hacerlo. La fe es invisible. La única manera en que otros pueden ver que realmente usted tiene fe es mediante una vida que la demuestra por medio de las acciones, la demuestra por medio de las obras. Dijo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la clave de este versículo está en la palabra muéstrame. Es imposible mostrar la fe excepto mediante las obras, mediante las acciones. Santiago 2, 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Y aquí prosigue el debate. El primer hombre sigue hablando. Muchas veces la pretendida fe de alguien puede no ser más que un fundamento en su mente, a un hecho bien conocido. En otras palabras, este fundamento mental no involucra la entrega personal y menos puede producir una vida transformada. Por lo tanto, según la Biblia, no es suficiente con creer la existencia de Dios, aunque es cierto, esto es esencial, creer, pero no es suficiente. ¿Qué dice la Biblia? Que también los demonios creen, y no solamente creen, tiemblan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiemblan? Usted no se ha hecho esa pregunta. Mire, los demonios tiemblan porque ellos ya fueron juzgados. Ellos ya saben el lugar de tormento que le espera por toda la eternidad. El pensar en un futuro castigo que recibirán de mano del Señor, y cuando ellos incluso oyen el nombre de Dios, dice, tiemblan. Porque ellos ya fueron juzgados. Los demonios creen la credibilidad, pero no se rinden a Dios. Y mucha gente está en esta condición. Creen en Dios, pero no se rinden a Él. Siguen deleitándose en el pecado. ¿Por qué? Porque la fe que ellos tienen no es una fe que salva. Cuando alguien cree de verdad en el Señor, esto envuelve una entrega de espíritu, alma y cuerpo en la persona. Y esta entrega que ha hecho, su vida es transformada. Por eso la fe sin obras es una creencia solamente intelectual. Y por ello nunca será una creencia verdadera, sino una creencia muerta. Y solamente el poder de Dios, la palabra y su Santo Espíritu es el que puede transformar el corazón del hombre. Ahora, si entendemos estos versículos, nos damos cuenta que no hay contradicción con lo que Pablo dijo en Romanos, que no hay pruebas que pueda decir que eres salvo mientras haces lo contrario. O si hay pruebas, las pruebas son contrarias al que verdaderamente es salvo por un arrepentimiento genuino. Y esta persona, su fe es muerta y es estéril. Ahora voy a leer Santiago 2:19 en la versión Dios habla hoy.
Mire cómo dice aquí. Dice, tú crees que hay un solo Dios y esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. El hombre solamente cuando pasa el otis es cuando está temblando en ese momento y se arrepiente y a otro día se le olvidó. Hay muchos que tienen la fe de los demonios, creen al igual que los demonios, pero ¿qué? Pero no practican la santidad, no practican la fe. Santiago 2:20, en la misma versión Dios habla hoy, se lee así. Aquí habla a nuestro lenguaje como castellano, dice, no seas tonto. ¿Qué es una persona tonta? Sin conocimiento, sin entendimiento. Dice, no seas tonto. Y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Versículo 21. ¿No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto nos dice que la fe actuó. Nadie puede alcanzar la salvación sin creer en Cristo. Pero si alguien dice que cree, debe tener obras que lo están demostrando que realmente cree en Cristo. Y esas obras se ven en la conducta conforme la palabra de Dios. Una conducta sana, un vivir sano, que todos los días, donde quiera que ande, esté, su conducta es una conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora quiero hacer una recopilación sobre lo que estamos hablando del verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Dice que es una obra, una forma de conducta. Si hay un verdadero arrepentimiento, habrá reforma en nuestra vida. Habrá una conducta correcta en nuestra vida. El arrepentimiento, según Dios, produce un cambio en la conducta del ser humano. Si no hay cambio en la conducta de la persona que dice ser discípulo de Cristo, entre paréntesis, cristiano, creyente, si no hay cambio de conducta, realmente no es discípulo. No lo es. La pregunta es, ¿esta persona está realmente reformado? Si no hay cambio de conducta, no. La pregunta es, ¿has abandonado tu pecado? Si no lo has abandonado, usted no es discípulo de Cristo. Usted no es creyente, no es cristiano. Si usted lo sigue practicando, usted tiene la fe de los demonios. No importa cuánto haya cambiado su mente, pero si no ha traído un cambio de conducta, tu reforma real no es arrepentimiento según Dios, o sea, lo que Dios realmente aprueba. ¿Cuál es la señal de un verdadero arrepentimiento? Escucha esto. El verdadero arrepentimiento conduce a la confesión y a la restitución. Cuando David pecó, dijo, reconozco mis pecados. Sé que he pecado contra ti y solamente contra ti. Pero cuando no hay ese arrepentimiento genuino, no te puede conducir a la confesión y por lo tanto no puede ser restituido a la relación con Dios. Un ejemplo, si el ladrón aún sigue escondiendo el dinero que se robó, ¿por qué? Es porque no se ha arrepentido. Tal vez puede tener convicción de pecado,
pero no tienen arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace un verdadero arrepentimiento según Dios? Trae arrepentimiento, trae obras para que el arrepentimiento sea visible. Vamos a comprobarlo. Lucas 19:8. Aquí nos encontramos una historia vívida de este hombre. Se lee así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Cuál es el contexto de aquí? Sabemos, si leemos versículos anteriores, Zaqueo era un hombre cobrador ¿de qué? De impuesto. Trabajaba para el gobierno romano. Trabajaba en el ayuntamiento municipal de Acapulco. No, no es cierto. Quitando, ¿verdad? Cobrando los impuestos. ¿Y qué es lo que más abunda en esa dependencia? El robo, impuestos, puestos, más allá de lo normal, cosas injustas, y Zaqueo era uno de ellos. Pero dice la Biblia que Zaqueo escuchó hablar de Jesús, que perdonaba pecadores, y Zaqueo era un hombre que medía 2 metros de altura, ¿verdad, niños? ¿Cuánto medía Zaqueo de estatura? La Biblia no dice los metros, pero dice que lo describe como un hombre chaparrito que vivía en Jericó. Hasta el canto ahí dice, y cuando vio a Jesús se subió al sicomoró. Y de ahí dice, como era chaparrito, pues él tenía que subirse a ese árbol para que lo pudiera ver. Pero Jesús, sabiendo que este hombre estaba ahí y que había una necesidad en su corazón, le dijo: Zaqueo, brinca de ese árbol, y dice: bájate, porque a tu casa quiero ir. Ese es el canto, ¿no? Pero también la Biblia así lo narra. Entonces Zaqueo, dice, se dio prisa y bajó corriendo y invitó al Señor a su casa a comer. Y la gente, incluso los mismos discípulos, estaban juzgando al maestro porque estaba comiendo con un publicano, con un pecador. Pero Jesús fue claro, dijo que él no había venido por los sanos, sino por los enfermos. Y cuando Jesús empezó a dar el mensaje del arrepentimiento en la casa de Zaqueo, el Espíritu Santo empezó a hacer un efecto especial en la vida de este hombre Zaqueo. Ahora Zaqueo no escuchó que Jesús le dijera: Zaqueo, ¿quieres aceptarme? No. Fue el Espíritu Santo que puso en pie a Zaqueo. Y Zaqueo con su propia boca dijo al Señor que estaba ahí: he aquí, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era un hombre rico, muy rico. Y si en algo, dice, he defraudado, o sea, si en algo he robado, aunque él sabía que había robado, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Hoy hay muchos discípulos cristianos que hasta le dicen: quiten el diezmo de la iglesia, porque eso ya no es bíblico. Otro dice: yo no diezmo porque no trabajo. ¿Y de lo que recibes para comer qué? Es que yo no ofrendo porque... La pregunta será: ¿será un verdadero arrepentimiento que tú profesas? Mire lo que hace realmente. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios, que el verdadero arrepentimiento te despoja de todo. Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, él ofreció. Y por eso en el libro de los Hechos, cuando
Iglesia primitiva, dice que el verdadero arrepentimiento los llevaba hasta vender sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles. Pero ahora, ¿qué le pasó a un matrimonio? Que no había un verdadero arrepentimiento en ellos. Y por la emoción de ver a varios hermanos hacer esta acción de vender sus propiedades y la traían para la obra del Señor, dijo Ananías a Zafira: oye vieja, pues vendemos la casa que tenemos allá, no la ocupamos y ya se la damos aquí a los discípulos para que sigan con la obra del Señor. Pues sí, viejo, está bien. Eso dice la versión el hermano Chino. Amén. Sí. Y así lo hicieron. Pero ya cuando recibieron uno tras otro así el fajón de dinero, la codicia de lo que ellos habían prometido los sacó y se pusieron de acuerdo en sacar, no dice la Biblia cuánto, pero sacar, dice, una parte de lo que recibieron de la venta de la propiedad. ¿Y cómo le fue? Fue mal. Llegó Ananías temprano a la iglesia, al culto, y ya Pedro ya estaba aquí. Y lo llama: a ver, ven para acá. ¿Vendiste la propiedad en tanto? Sí, en tanto. ¿Y por qué sacaste de lo que habías prometido al Señor? Dice: no has mentido a los hombres, sino al Espíritu. Por lo tanto, están los jóvenes que tenían esa chamba de sacar los que caían muertos ahí en la iglesia. Cayó muerto. ¿Por qué? Porque mintió al Espíritu Santo. Y Ananías venía, yo creo, muy contenta ya muy tarde, y entra a la iglesia. Y le dice Pedro: a ver, Ananías, ven para acá. Lo mismo que le dijo a Zafira, lo mismo le dijo a Ananías: a ver, esto y esto, ¿sí? Sacaron tanto, ¿sí? Pues mira, dice, los jóvenes vienen que fueron allá a sepultar a tu marido, también te vas. Y le dieron cuello. ¿Por qué? Mire, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces, un verdadero arrepentimiento se ve por las acciones que van de acorde a lo que dice Dios. Concluyo con lo siguiente: el verdadero arrepentimiento es un cambio de carácter y un cambio de conducta. ¿Qué se escucha decir muchas veces? Es que yo así soy. Y si usted me quiere aceptar como soy, adelante. Si no, aunque Dios me ame, soy conforme. No. La Biblia dice que un verdadero arrepentimiento es un cambio de carácter y de conducta. El verdadero arrepentimiento, el amor al pecado, es verdaderamente abandonado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, ese amor que teníamos por el pecado, ahora lo aborrecemos. ¿Que luchamos? Sí, hermanos. Todos los días estamos luchando contra el pecado, todos los días. Si alguien dice: no, hermano, yo la verdad no, luche. ¿Por qué? Porque el pecado nos acecha todos los días. Esto nos dice que la persona que no se ha arrepentido verdaderamente ha cambiado de opiniones y sus sentimientos y ya no está dispuesta a amar al pecado, cuando realmente esta persona se arrepiente. Pero cuando es lo contrario, sigue igual. Termino con lo siguiente: las evidencias de un verdadero arrepentimiento son visibles y son muy claras.
Por lo tanto, nadie puede alcanzar la salvación sin creer en Cristo. Pero si alguien dice que cree en Cristo, su arrepentimiento tiene que ser visible y debe tener obras que lo demuestren. Por eso no caigamos en la confusión de que digan, no, es que él sí es cristiano, él sí era cristiano y ahora mira ya, no, es que nunca fue cristiano. Nunca fue un verdadero discípulo del Señor. Nunca lo fue. Porque el verdadero discípulo se ve, se nota, y hasta se parece una frase política, ¿verdad? Se ve, se siente. Cristo está presente. Gloria a Dios. Ahora sí. Damos un aplauso al Señor. Y bueno, ¿no? El arrepentimiento es lo que nos trae, hermano. Por eso, mire, Dios nos ha tratado siempre de hablarnos este tipo de mensajes que casi no se dan ya en las iglesias. Ya no se dan. Ahorita los mensajes que llenan las redes sociales, que son más publicados, que tienen más vista, son los mensajes de sueños, de proyectos, de que mira, tú tienes que pensar en grande. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que aquel que quiera vivir piadosamente va a tener consecuencias, va a tener sufrimientos. No habla de sueños. Si hablara de sueños, hermanos, miren, lo que la Biblia habla es de propósito y de voluntad de Él, nada más. Y si nosotros nos enfocamos en hablar de los propósitos y de la voluntad de Dios, usted crecerá de una manera sano. Será una iglesia fuerte. Será una iglesia que es nutrida según el concepto bíblico de poder transformador que solamente su palabra, la palabra de Dios, tiene ese poder para transformar al hombre y a la mujer. Oramos. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Como verdaderos discípulos, como verdaderos cristianos, creyentes, podemos demostrar lo que es el verdadero arrepentimiento. Porque no podemos decir que somos verdaderos discípulos si no demostramos con esas buenas obras, según tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre fieles a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar siempre el hacer tu voluntad. Y que en este lugar, Señor, sea tu palabra y nada más tu palabra. Y todo pensamiento humano, Señor, sea quitado. Todo sentimiento humano sea quitado de este lugar. Y solamente sea tu palabra la preeminencia, el primer lugar en este lugar y en este remanente, parte de tu iglesia en toda la tierra, Señor. Yo ruego en el nombre de Jesús que nunca nos apartemos del concepto bíblico, Señor, de tu palabra. Que día a día caminemos en esa voluntad de tu palabra, Señor. Ayúdanos y guárdanos de toda tentación, Señor, para nunca desviarnos de tu palabra, Señor. Nunca. Que muchas veces va a ser, como dijo el apóstol Pablo, una palabra que nos va a sentir tristes, pero que esa tristeza va a producir a un arrepentimiento que nos traerá paz verdadera. Y que siempre sea así, Señor, tu palabra. Una palabra que nos confronta, una palabra que nos levanta, una palabra que nos anima,
una palabra que nos da fuerza, una palabra que siempre estará ahí para que podamos hacer ajustes necesarios en cada área de cada vida, Señor. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús. Y en tus manos está esta humilde congregación, Señor. Que cada día, Señor, vemos tu mano a favor de este lugar, bendiciendo, Señor, las vidas. Así también te pido por todos mis amigos que tienen a bien a mirarnos y escuchar el mensaje. Aquellos, mis hermanos, Señor, que nos han enviado saludos fuera de esta nación, Señor, en otros lugares donde nos miran, Señor, y escuchan el mensaje, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, y que sean prosperados en la riqueza espiritual de tu palabra, Señor. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén.